noches. Comenzamos una nueva clase de Informática 2. Yo voy a compartir mi pantalla y vamos a pasar a Excel. Acá estamos viendo el ejercicio. Voy a agrandar un poquito el zoom. Uno de los ejercicios que tenían como tarea. Y vamos a hacer algunas aclaraciones que no sé si las había hecho, si las tenían presentes. En la guía, que la tengo por acá, vamos a mirar un poquito este ejercicio. Crecimiento natural de la Argentina. Acá vemos que crecimiento natural está en 2 renglones y si miramos nuestra hoja de Excel, acá está en un solo renglón, excede el ancho de la celda, lo mismo mortalidad, y queda cortado porque en la celda de al lado hay información. Acá tenemos que ensanchar. Eso lo hacemos ubicándonos entre medio de la línea del indicador de columna que separa la columna A de la B. Al pasar por la línea se aparece una línea vertical con 2 flechas a izquierda y derecha. Al dar un clic aparece una línea punteada muy fina y si movemos el mouse, ahí vemos que se va ensanchando la columna y al soltar el mouse ya queda más del ancho que nosotros dimos. En este caso, crecimiento natural, podemos utilizar el botón de ajustar texto. Ahí se convierte una celda de un solo renglón en una celda que tiene 2 renglones. Esto creo que ya lo habíamos hablado. Lo que quiero hablar un poquito es de copiar y pegar. Este ejercicio probablemente muchos habrán hecho la fórmula. Ponemos el igual, tomamos el primer dato, indicamos la operación matemática, que en este caso es una resta, y seleccionamos el segundo dato. Y así, celda por celda, muchos de ustedes fueron haciendo uno por uno las fórmulas. Me voy a detener un poquito en esta aplicación, en esta fórmula. Cuando hacemos una fórmula de este tipo, donde estamos seleccionando la celda que contiene el dato, la operación matemática, y vamos tomando celdas en nuestra fórmula, lo que vemos en la fórmula es la dirección donde está la celda con el dato. Es decir, esta primer dirección que dice B4 es columna B, fila 4, ahí está el primer valor. Hay un código de colores, vemos que está en azul en la fórmula y la celda queda también de color celeste con un contorno azul. Por el otro lado tenemos la otra celda que está indicada con color rojo, la dirección B5, y vemos visualmente también la celda pintada de un rojo muy clarito con el contorno de color rojo más intenso. Esto que estamos viendo acá se denominan referencias. ¿Qué significa la referencia? La referencia, tratando de llevarlo a cómo trabaja Excel en una fórmula, cuando la fórmula tiene referencias, lo que guarda Excel en la fórmula no es el valor, el dato que hay en cada celda, sino el recorrido que tiene que hacer desde la ubicación de la fórmula. Por ejemplo, acá donde dice B4, lo que almacena Excel, la información que almacena es
que desde la posición de esta fórmula va a ir 2 celdas hacia arriba y va a tomar la información que está allí. Luego indicamos la operación matemática, que en este caso es una resta, y viene la segunda referencia, que la información que almacena Excel es que desde la posición de la fórmula va a buscar el dato que está una celda más arriba. Eso es lo que guarda Excel en esto que nosotros interpretamos como la dirección de 2 celdas y la información que está allí. ¿Por qué esto es importante? Esto es muy importante porque es una herramienta de productividad que a mí me permite ser más eficiente en el uso de Excel, porque si en vez de tener un dato cada 10 años, donde yo, que en definitiva son 5 o 6 fórmulas que ustedes hicieron, tuviera que hacer todos los datos año por año desde 1915 hasta 1990, sería una cantidad de fórmulas muy grande que tendría que hacer, y cuando pasa esto, que esto es muy común trabajar en Excel con grandes cantidades de datos, cuando pasa esto, después de haber hecho 10, 15, 20 fórmulas, la cabeza se empieza a desconcentrar y a trabajar de manera automatizada. Ya uno no está pensando lo que hace, y cuando esto sucede es muy probable que uno cometa equivocaciones, seleccione mal, repita celdas o saltee celdas, copie la celda al lado, en fin. Y obviamente uno no se da cuenta que comete un error, y en algún momento se descubre que hubo un error porque hay un resultado que no es lógico, y a veces cuesta mucho trabajo encontrar dónde estaba el error. Entonces esto tiene mucha importancia, porque yo puedo copiar la fórmula, voy a dar un clic acá, y voy a pegar en otro lado, por ejemplo aquí. Recuerden lo que yo les comenté de qué información guarda Excel cuando hay referencias en la fórmula. Yo voy a pegar, acá me da 0, y si yo abro mi fórmula, vemos que Excel lo que guardó es exactamente el camino para llegar a la primera referencia y el camino para llegar a la segunda referencia. Es decir, desde esta nueva ubicación que tiene la fórmula, va a buscar la primera referencia 2 celdas hacia arriba, y va a buscar la segunda referencia 1 celda hacia arriba. Como en este caso las referencias no tienen valores, acá me da 0. Ahora, si yo copio esta fórmula aquí al lado, va a hacer exactamente lo mismo y va a tomar el dato 2 celdas hacia arriba y va a restar el dato 1 celda hacia arriba. Vamos a ver si esto es cierto. Voy a copiar y voy a pegar. Y vemos que el resultado es el mismo. Al editar la fórmula vemos que efectivamente en esta nueva ubicación está tomando el dato de 2 celdas más arriba y restando el dato de 1 celda más arriba. Entonces, si esto se entiende y para ustedes tiene lógica, yo lo que puedo hacer es hacer una sola fórmula, revisar que esté trabajando como debe trabajar, la copio y la pego en todos los lugares donde quiero obtener ese resultado. Voy a dar clic en pegar y vemos que en cada lugar está trabajando del mismo modo, tomando el dato que está 2 celdas más arriba, restando el dato que está 1 celda más arriba.
Bueno, acá yo también quiero hablar de otro aspecto de nuestra celda activa, que es voy a borrar este cartelito, que es el puntito más grueso que se ve abajo a la derecha. No sé si ustedes lo están pudiendo distinguir. Ven que está todo un contorno y acá abajo a la derecha, al lado de mi mouse, del indicador del mouse, hay un puntito más grueso. Eso se llama controlador de relleno. Y es una herramienta muy importante y que cumple diferentes funciones. Me sirve, entre otras cosas, por ejemplo, para hacer una secuencia de datos numéricos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una secuencia numerada que avance de 1 en 1 y que arranque, por ejemplo, en el 5, y yo quiero que vaya haciendo 5, 6, 7, 8, indico los dos primeros valores de la secuencia, selecciono estas dos celdas y ahora voy al controlador de relleno. Cuando paso el mouse por el controlador de relleno, cambia la forma de la cruz blanca a una cruz más finita y negra. Ahí doy un clic, mantengo apretado y arrastro hacia abajo y va apareciendo una etiquetita al lado del mouse con el número que va a ir en esa celda. Cuando suelto el mouse, arma toda la secuencia. Ahí. Si la secuencia va de 2 en 2, bueno, yo pongo el primero y el segundo número, selecciono y arrastro y ahora va a ir avanzando de a 2 en 2, porque Excel detecta que entre el primero y el segundo hay aumentos, el aumento va, es de 2. Si quisiera de 3, hago 3 y 6, selecciono estos dos y arrastro y va de 3 en 3. Esto es lo que se llama hacer una secuencia de números utilizando el controlador de relleno. Cuando trabajo con con otro tipo de datos que son muy habituales, como pueden ser, por ejemplo, los días de la semana o los meses del año, simplemente con escribir el primer dato, ya Excel entiende que lo que sigue son los demás días de la semana. Ven que ahí está tomando martes, miércoles, jueves, viernes y va hasta donde yo quiera. Si sigo, vuelve a arrancar el lunes. Puedo arrancar en cualquier día y arranca desde ahí y va continuando la secuencia. Lo mismo con los meses. Ahora estamos en mayo. Bueno, si quiero de mayo a septiembre, con un solo mes ya es suficiente. Excel reconoce que a partir de ahí voy a hacer una serie de meses. Ahora, copiar y pegar, si bien me sirve para fórmulas, acá para esta secuencia de días y meses, el controlador no me sirve. Acá sí hay una diferencia. Si yo copio y pego, ahí pone lo mismo que yo copié. Pero en las fórmulas, Excel entiende las cosas de otra manera, porque lo que está copiando es el camino que hay por el cual llega a cada una de las referencias que están en mi fórmula. Bien. Acá tenemos, a ver, vamos a mostrar un poquitito en nuestra guía el ejercicio que seguía, el ejercicio número 5, que alguien me lo hizo. Acá
El trabajo más pesado es copiar estos números. Hacer los cálculos en la parte sencilla. Vamos a agrandar un poquito este zoom. Acá me piden la parte de días, completar los días como serie lineal con valor inicial en 1 e incremento de 1. Quiere decir, yo tengo copiados esos números acá, pero la serie lineal no la hice. ¿Por qué? Porque acá lo que tienen que hacer ustedes es lo que comenté recién, tomar estos dos valores, los selecciono y de ahí arrastro con mi controlador de relleno hasta abajo. Perdón, hasta acá llega. Esto aquí no va, hasta ahí. 15 días son. Si miramos de vuelta, acá me pide en el área de totales de contado, es decir, que yo tengo que hacer una fórmula que tome el contado de comestibles, el contado de perfumería y el contado de panadería. Vamos a mi hoja de Excel, vamos a borrar esto, acá van mis totales y acá también. Entonces yo haría la fórmula buscando el total de contado de comestibles. Pongo el igual, me vengo a comestibles y marco la primera referencia. Pongo el signo más, voy a sumar el contado de perfumería y me queda ahora el contado de panadería. Pongo más y tomo contado de panadería. Muy bien. Pregunta. ¿Hago uno por uno todos estos para abajo? Siguiendo lo explicado recién, entonces yo puedo o bien copiar y pegar o bien arrastrar. Vamos a ver qué pasa copiando a yo muevo la fórmula una fila para abajo y las referencias siguen el mismo proceso, es decir, el camino que hace la referencia en mi fórmula original es que el primer dato está 6 celdas a la izquierda. Le suma el segundo dato que está 4 celdas a la izquierda, suma el tercer dato que está 2 celdas a la izquierda. Y eso se mantiene en cada nueva posición de la fórmula. Por eso, al copiar una fórmula, no da el mismo resultado porque la fórmula está con referencias. Y en cada renglón va tomando el camino que dijimos recién desde la nueva posición de la fórmula. Ahora pregunto, ¿puedo copiar esta fórmula para la derecha para sacar el total de tarjetas? Recordemos que guarda Excel en una fórmula de este tipo. ¿Qué guarda cuando acá dice B14? ¿La celda B14 o el camino para llegar a B14? El camino guarda. ¿Qué le dice el camino? Que desde esta posición va a buscar un dato 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas a la izquierda. Y a eso le va a sumar lo que se encuentre desde esta posición 1, 2, 3, 4 a la izquierda. Y a eso le va a sumar lo que se encuentre desde esta ubicación, lo que esté a 1, 2 a la izquierda. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa si yo muevo mi fórmula una celda a la derecha? Hago una copia y la pego a la derecha. Yo voy a copiar y voy a pegar acá y vamos a ver qué pasó. Ahora la ubicación es esta y desde acá debería estar sumando
la primera referencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la izquierda, más la segunda referencia, 1, 2, 3, 4 a la izquierda, más la tercera referencia, 1, 2 a la izquierda. Perfecto. Entonces, una vez que yo entiendo este mecanismo de cómo trabaja una fórmula con referencias, miren qué rápido se resuelve esto, porque yo ahora, habiendo notado que tengo contado y tarjeta, contado y tarjeta, contado y tarjeta, es decir, la información está preparada también para que a mí me simplifique la copia. Yo ahora puedo copiar y pinto para abajo y también pinto para el costado. Y ahí pego de una vez y tengo todos los resultados de una sola vez. Entonces vamos a revisar a ver si es cierto. Acá contados con tarjeta, tarjeta, tarjeta. Acá abajo respeta el renglón y estamos en contado, contado, contado. Acá tarjeta, tarjeta y tarjeta. O sea que está respetando ese razonamiento que hicimos, habiendo hecho solamente una fórmula y copiándola después. Puedo también usar el controlador de relleno, solo que no lo puedo hacer en una sola vez para todo, sino que tengo que ir hasta abajo, suelto y ahora puedo arrastrar a la derecha. En 2 pasos sería. Bueno, ahí me queda el total, es simplemente sumar contado más tarjeta. Esta es la parte que se ve en blanco en la tabla. Nosotros resolvimos esta parte en amarillo y vamos a resolver los totales aquí abajo. Con lo que hemos visto hasta ahora, que ha sido muy básico y muy poquitito, el total de contado de comestibles, al modo artesanal, como ustedes hicieron los primeros ejercicios, habría que hacer una fórmula que vaya tomando cada uno de los datos para sacar este total. Y como les comenté hoy, cuando son muchos datos y esto se empieza a ser repetitivo, es muy probable que repita celdas, que me saltee celdas. Si yo vuelvo a marcar de vuelta una que ya estaba marcada, no se nota. Entonces, acá hay mucha posibilidad de equivocarse. Entonces, y como además es muy frecuente que haya que hacer sumas de gran cantidad de números, Excel ya tiene previsto una función especial en pestaña inicio a la derecha. Este es el símbolo matemático de la sumatoria y yo lo que debo hacer es ubicar mi celda activa donde quiero el resultado, debajo, en este caso debajo de la lista de números, y doy clic en el botón, simplemente un clic. Y ahí fíjense que se arma algo diferente. Aparece una palabra, abre paréntesis, una primer referencia. Voy a agrandar el zoom. Voy a aceptar porque no puedo agrandar el zoom y ahí lo agrando y miramos de vuelta. Ahí está. El signo igual lo puso Excel porque yo simplemente di clic en sumatoria. Apareció la palabra suma, abre un paréntesis, toma la referencia de la primer celda que encuentra. Lo que hace la función es buscar todos los datos que tenga cerca de donde yo definí mi función. Justo es toda esta columna,
toma el primer valor, B8, pone B8 acá, pone 2 puntos, lo que significa es desde B8, los 2 puntos quieren decir hasta B22, que es la última referencia. Y los 2 puntos quiere decir que incluye todo lo que está en el medio. Vamos de vuelta, agrandé mucho el zoom. Ahí se ve, voy a borrar y vamos a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque esta línea punteada dice que Excel está esperando que yo confirme si eso es correcto o hay que sumar más datos o hay que sumar menos datos. ¿Por qué? Yo les dije que toma los datos que tiene más cerca. Yo ahora eliminé un dato de esta columna y van a ver que los datos que tiene más cerca ahora llegan hasta acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontró una celda vacía y ya supone que esto no me interesa sumar. Entonces, cuando esto pasa, yo confirmo estirando el rango, es decir, doy clic en el primer dato que quiero y extiendo el rango de datos hasta el último que yo quiero. Por eso siempre Excel queda esperando la confirmación. Y ahí les defino si está bien o no. Vamos a volver a poner el dato. Y fíjense que hay un dato en blanco y el total suma, pero el dato no está. Cuando pongo el dato, ahí actualiza el valor. Este rango también, si yo inserto filas entre medio, porque supongamos que me faltaron valores que yo me equivoqué, no me di cuenta, o después me pasaron más información y me mandan poner más datos entre medio, esos datos cuando yo los escribo se incorporan al total que está sumando Excel. Si los elimino, el total se vuelve a actualizar. Pregunto, ¿puedo copiar esto a la derecha? ¿Qué información guarda Excel cuando hay una referencia en una fórmula o en una función? El cómo llega desde la posición donde está, en este caso la función, a B8. La información que está guardando es que desde esta ubicación va a ir 15 lugares hacia arriba y va a tomar el dato que esté ahí. Esa es la información que representa B8 en esta función. Y B22 es otra referencia que dentro de lo que es esta función, lo que está diciendo es que va a tomar el dato que está un lugar hacia arriba. Y los 2 puntos dicen que entre la primera referencia y la última va a meter todo lo que esté en el medio. Desde el primer dato, 15 celdas hacia arriba, hasta el último dato, una celda hacia arriba. Cuando yo copie esto a la derecha, las referencias van a modificarse y desde esta nueva posición la información va a seguir siendo la misma, porque lo que cambió es la posición ahora. Desde esta posición va a tomar el dato que está 15 celdas más hacia arriba y va a sumar todo lo que hay en el medio hasta el dato que está una celda hacia arriba. Vamos a copiar y vamos a pegar. Y vamos a ver si es cierto. ¿Ven? Cambió la posición de la fórmula o de la función y cambiaron las referencias. Desde esta posición, la primera referencia está 15 celdas hacia arriba
y la segunda referencia está una celda hacia arriba e incorpora, como hay 2 puntos, todo lo que está entre medio, desde la primera referencia hasta la última referencia. Este tipo de referencias, por este motivo que acompañan a la fórmula, se llaman relativas. Referencias relativas. ¿Por qué? Porque están en relación a la ubicación de la función o de la fórmula. Cuando yo cambio de lugar la fórmula o la función, esas referencias acompañan a ese cambio y se actualizan. Siempre lo que se guarda es el mismo caminito de cómo llegar desde la posición de la fórmula a esa referencia. Esto es muy importante entenderlo, porque fue el mismo caso que con las fórmulas acá. Yo hice una, la copié para abajo, pero también la copié para el costado. ¿Por qué? Porque desde cada nueva posición, las referencias representan el camino desde donde está la fórmula o la función para llegar a donde está el dato. Acá está tomando todo lo que es tarjeta, acá está tomando todo lo que es contado. 6 celdas a la izquierda, más 4 celdas a la izquierda, más 2 celdas a la izquierda. La información acá es la misma. 6 celdas a la izquierda, más 4 celdas a la izquierda, más 2 celdas a la izquierda. Y acá hizo lo mismo, nada más que en vez de ser celdas es un rango de datos. Desde 15 celdas arriba hasta una celda arriba, y acá es lo mismo, pero desde esta ubicación, 15 celdas hacia arriba hasta una celda hacia arriba. Quiere decir que yo puedo copiar y pintar todo este rango y pegar. Y en cada lugar toma el rango que está encima de la ubicación de la función. Se puede hacer copiando y pegando o se puede hacer desde el controlador de relleno también. Doy un clic y arrastro y es exactamente igual. No siempre son así las cosas en la vida en la que uno utiliza la hoja de cálculo. Voy a poner otro ejemplo distinto, voy a agrandar el zoom. Acá yo tengo un modelo de una distribuidora que tiene artículos. Vendió una cierta cantidad de unidades de cada artículo. Tengo por otro lado los precios de cada artículo. Yo tengo que calcular el importe que representa haber vendido, por ejemplo, 200 asas, cada una de las cuales vale 50 pesos. Pero como este es un cliente importante, yo le voy a hacer un descuento. Es decir, una vez que saco el importe, tengo que calcular qué descuento le voy a hacer. Acá tengo puesto en una celda que el descuento es del 2%.
Una vez que calculo el descuento, saco el neto que le voy a cobrar, pero como somos responsables inscriptos, le tengo que agregar el IVA y sacar el total con IVA. El IVA lo tengo puesto acá abajo, o sea que a este neto le tengo que calcular cuánto le corresponde de IVA y averiguar el total acá. Vamos con el cálculo del importe. ¿Qué tendría que hacer para sacar el importe de las asas? Pondríamos el igual, tomamos las unidades de asas, que son 200, ponemos la operación matemática, que en este caso es la multiplicación, y buscamos el precio de las asas, que lo tengo acá abajo. Muy bien. Fíjense que el orden en el que están los artículos acá es exactamente el mismo orden en el que están puestos los precios. O sea, los artículos están en el mismo orden aquí abajo con sus precios. Entonces, con esta información, más lo que vimos recién sobre cómo funcionan las referencias, ¿qué puedo hacer ahora? Lo lógico acá es copiar hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando esta fórmula venga a esta celda, las referencias van a estar leyendo la cantidad de ahora del artículo de abajo y el precio del artículo de abajo. Vamos a copiar, pegamos y verificamos si se respeta eso. Efectivamente, refuerzos y refuerzos. Quiere decir que puedo arrastrar para abajo y en cada renglón estoy calculando correctamente. También podemos hacer doble clic y se estira hasta abajo. Acá sigue un poquito más porque hay una celda más que está escrita, pero este no me sirve. O también puedo copiar y pegar en todo el rango. Exactamente igual. Bueno, ¿cómo calculo entonces el descuento? El descuento, cuando yo tengo que aplicar un porcentaje, ya sea de descuento o de aumento, tengo que averiguar cuánto es el tanto por ciento del valor que me interesa. En este caso, el 2% de 10.000. La forma de calcular es una multiplicación del importe por el porcentaje directamente. Ahí me dice que el 2% de 10.000 es 200. Pregunta del millón. ¿Puedo copiar esto para abajo? ¿Qué guarda Excel en esa fórmula? El camino para llegar a donde están los datos. Es decir, la referencia azul, la información que guarda Excel es que desde esta ubicación es una celda a la izquierda. Y va a multiplicar por el camino para llegar al otro dato, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 celdas para abajo. Cuando yo copio y pego un lugar para abajo, ¿qué pasó acá? El camino para cada referencia se mantiene igual. La primera referencia, una celda para abajo. La segunda referencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 celdas hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Que 10 celdas hacia abajo hay otra cosa. No está 2%. Entonces, en esta fórmula
Hay una referencia que está bien como está puesta porque cada vez que me corro hacia abajo tiene que ir leyendo el dato que está en la celda de la izquierda. Pero la referencia roja, que está 10 celdas para abajo, cuando me corro hacia abajo no puede correrse hacia abajo porque acá me va a calcular un 16% y cuando baje otro renglón, acá no hay nada, me va a empezar a dar 0, 0, 0. Entonces acá lo que tenemos que hacer es convertir una referencia. ¿Qué referencia vamos a convertir? Nos conviene trabajar con los colores porque visualmente es más fácil. Tenemos una referencia azul, una referencia roja. ¿Cuál tenemos que convertir o, como dijo la compañera, hacer que, no me acuerdo la frase exacta, que se quede quieta o que se fije, ¿no? Convertir una referencia o fijar una referencia, la del 2%, que acá es la referencia de qué color, la roja, perfecto. ¿Cómo convierto una referencia? Primero, ¿cómo se llama la referencia así como están? Estas dos referencias así como están son referencias relativas. Están en relación a la ubicación de la fórmula. Lo que vamos a hacer acá es convertir la referencia roja, va a dejar de ser relativa y se va a convertir en absoluta. ¿Cómo hacemos ese dato? Presionando la tecla de función F4. ¿Cómo hacemos esa conversión? Entonces, edito mi fórmula, veo que mi cursor esté en cualquier parte de la referencia roja y presiono la tecla de función, las que están arriba de todo en el teclado, F1, F2, F3, la que tiene F4. Al apretar la tecla de función F4 aparecen dos signos pesos, uno delante de la letra, acuérdense, la letra indica columna, y otro adelante del número, y el número indica fila. Quiere decir que estoy fijando o bloqueando la referencia roja en la posición E14. A partir de esto, acá arriba se ve, si bien acá el resultado no cambió, ahora cuando yo copio y pego aquí abajo, miren cómo cambió el resultado y miren qué pasó. La referencia azul, que es relativa, al mover mi fórmula un lugar para abajo, también la referencia azul se movió un lugar para abajo porque desde esa ubicación de la fórmula se corre un lugar a la izquierda. Ahora la referencia roja está bloqueada. No puede correrse porque yo la fijé, la bloqueé, la dejé, le di la orden de que se quede quieta en ese lugar. Entonces al moverme para abajo, sigue leyendo esa misma celda. Entonces yo puedo ahora copiar todo para abajo y en cada renglón la referencia azul acompaña el cambio de la fórmula, pero la roja se queda quieta, quietita, quietita. En cualquier lugar de la hoja que yo copie esa fórmula, la referencia azul acompaña la fórmula y la roja la sigue leyendo en el mismo lugar que yo le di la orden. Hemos convertido una referencia relativa en absoluta utilizando la tecla de función F4.
Vamos a completar este cuadro. ¿Cómo sacaría el neto ahora? Es decir, ¿cuánto me tiene que pagar el cliente si yo le hago un descuento? Tendríamos que hacer una resta. Vamos a tomar el importe de lo que me está comprando y le voy a restar el descuento. Puedo copiar esto para abajo así como está. Puedo copiar para abajo. Puedo utilizar el controlador de relleno y ahí vemos que va renglón a renglón y va tomando bien la información. Ahora vamos a calcular el IVA. ¿Cómo calculo el IVA? Es el 16% de lo que le voy a cobrar. ¿Cómo saco un porcentaje de un número? Lo hicimos recién con el descuento. El cálculo es igual, lo que cambia es el porcentaje. Multiplico el valor sobre el que voy a calcular el porcentaje por el porciento que quiero averiguar. Entonces ponemos igual el neto en este caso por el 16% del IVA. Esto es lo que le tengo que cobrar de recargo. Ahora tengo que averiguar eso en todos estos renglones. ¿Puedo copiar esta fórmula para abajo? No puedo copiarla para abajo porque el porcentaje de IVA está en un solo lugar. Entonces tenemos que fijar o bloquear usando la tecla de función F4. Ahí está. Ahora sí, acepto y puedo arrastrar esto para abajo y vemos que en cada renglón la referencia azul va acompañando a la fórmula y la roja se queda en su lugar. Perfecto. Y ahora saco el total. ¿Qué le voy a terminar cobrando a mi cliente? El neto más el IVA. Entonces, calculamos el monto neto, le sumamos el IVA y esto lo puedo copiar para abajo. De acuerdo a todo lo visto, tenemos que ir leyendo renglón a renglón, así que podemos copiar esta fórmula que tiene referencias relativas y vemos que trabaja perfectamente bien renglón a renglón. A este ejercicio solo queda darle formato a los números, entonces seleccionamos todo lo que son valores monetarios, entramos al grupo número y pedimos, puede ser formato de moneda o de contabilidad. Cualquiera de los dos me sirve. Si no me aparece el signo pesos, lo busco en esta persiana desplegable, verifico si los decimales están bien y acepto. El signo contabilidad automáticamente me pone el separador de miles. Los precios los podría también poner con formato de contabilidad, siempre que trabajamos con números que representan valores monetarios, conviene que estén los decimales para que uno identifique mejor. Acá cantidades vendidas no corresponde decimales, pero sí el separador de miles, acá en este caso de 1900, entonces vamos a dar formato ya no de moneda o de contabilidad, sino de número. No necesito decimales porque son cantidades concretas de artículos que vendo, así que los decimales los bajo a cero, pero sí activo el separador de miles. Ahí acepto y ahí me muestra 1900 con el separador de miles. Hay que tomarle un poquito la mano al tema de los tipos de referencia y cómo usar esto que vimos hoy para que nos
simplifique la vida trabajando con Excel y nos permita evitar errores en la realización de los trabajos con la planilla de cálculo. Con la planilla de cálculos. Si esto se entendió, si no hay preguntas, estamos hasta acá.